La noche de zafra en Cuba en 1825 era tradicionalmente una sinfonía de trabajo incesante, el sonido rítmico y aplastante del trapiche dominando el paisaje sonoro, un pulso constante que medía la extracción de la riqueza y de la vida. Pero aquella noche, un nuevo y terrible compás emergió, superponiéndose a todo. Era el clangor de un martillo sobre un yunque, resonando desde la fragua con una cadencia deliberada y metálica. No el sonido de la producción, sino el de una campana doblando por la muerte de una era. Las llamas que rasgaban la oscuridad no provenían de los hornos controlados del ingenio, que hervían el guarapo, sino de la casa grande, un infierno danzante que consumía un siglo de arrogancia, sus ventanas vomitando fuego como las fauces de un dragón agonizante. Por los cañaverales, una cosecha diferente estaba en curso. Los capataces y señores, sorprendidos, no caían bajo el fuego lejano de mosquetes robados, sino bajo una furia íntima y cortante. Eran abatidos por machetes de zafra, herramientas de su propio comercio, ahora empuñados con una precisión letal. Lanzas improvisadas, forjadas a partir de puntas de arado, perforaban la oscuridad con una eficacia aterradora. Las armas no eran toscas, poseían un equilibrio, un filo, una calidad mortal que hablaba no de una rabia desesperada, sino de una pericia artesanal, como si hubieran sido creadas en el corazón del propio poder del amo, diseñadas específicamente para su aniquilación. El epicentro de aquel terremoto de fuego y acero no era un campo de batalla, sino un lugar de creación. La fragua, el corazón de hierro del ingenio, brillaba con una intensidad que rivalizaba con el incendio de la mansión. Su calor no era el de la producción diaria, sino el de una fiebre revolucionaria. Y en su boca, recortado contra las llamas como un dios antiguo del metal y de la guerra, estaba Jacobo, el herrero. Su cuerpo macizo brillaba con el sudor, sus músculos ondulando con cada descenso de su martillo, cada impacto sobre el yunque enviando una lluvia de chispas que parecían estrellas naciendo de la violencia. Él no estaba forjando un arma nueva, ni reparando una herramienta. Su trabajo aquella noche era el de un director de orquesta. Su martillo, que durante años había forjado las cadenas de la opresión, conducía ahora una sinfonía de liberación. Su ritmo era un lenguaje, un código que resonaba por los campos. Un clangor agudo era una señal para avanzar, una serie de golpes rápidos, una advertencia de peligro, un golpe profundo y resonante, la marca de una victoria más, otro bastión del poder del Señor que caía. No solo estaba participando en la rebelión, la estaba dirigiendo, su ritmo el corazón palpitante que unía a cientos de brazos en una única y vengativa voluntad. Su rostro, iluminado por el brillo de la fragua, no era una máscara de furia ciega, sino de una concentración sagrada. Cada golpe del martillo era un acto de liberación, una rotura simbólica de una cadena invisible. Estaba desmantelando su mundo de dolor con la misma pericia con la que otrora había construido sus herramientas. En ese momento no era Jacobo el esclavo, era la personificación de Ogún, el orisha del hierro, la deidad de la guerra, usando su arte sagrado para redefinir el destino de su pueblo, transformando el metal de la servidumbre en el acero de la libertad. La rebelión alcanzaba su clímax, la casa grande comenzaba a derrumbarse, sus paredes cediendo con un gemido que era ahogado por el sonido triunfante del martillo. Hombres corrían por los cañaverales, ya no como esclavos que huyen, sino como soldados conquistando su propia tierra. Y en el centro de todo, inmóvil en su dominio de fuego, Jacobo alzó su martillo una última vez, el sonido resonando sobre el caos como un decreto final. El imperio de Don Matías estaba siendo deshecho, no por una fuerza externa, sino por una fuerza que él mismo había creado y alimentado, demostrando que cuando se obliga a un maestro artesano a forjar cadenas, no hay que sorprenderse si un día decide forjar espadas. Antes de que descubramos la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntanos aquí desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la raíz de esta tragedia, la furia que transformó el corazón de un artesano en un motor de guerra, debemos retroceder 5 años en el tiempo, al año 1820. En Cuba,
La isla pulsaba al ritmo febril de la caña de azúcar y el ingenio La Victoria, propiedad de don Matías, era uno de sus corazones más potentes. Era un universo en sí mismo, un reino de verde esmeralda que se extendía hasta el horizonte, gobernado por una jerarquía tan rígida e inmutable como el acero. La vida allí era un ciclo de trabajo implacable, medido por la salida y la puesta del sol, por el gemido constante del trapiche y por el chasquido del látigo, una máquina perfectamente engrasada para extraer la dulzura de la tierra a través de la amargura de la vida humana. En la cima de este universo, en la sombreada galería de su casa grande, don Matías observaba su dominio. Era un hombre cuya autoridad no provenía de un título, sino de una riqueza abrumadora y de una crueldad pragmática. No veía sus campos como tierra, sino como un tablero de ajedrez, y a cada esclavo como un peón, movido y sacrificado para su gran estrategia de lucro y poder. Su arrogancia era la de un ingeniero orgulloso de su máquina, cada pieza humana perfectamente calibrada por el miedo y el agotamiento, para funcionar sin fallas, sin concebir jamás que una de esas piezas pudiera tener voluntad propia. Si el trapiche era el estómago del ingenio, consumiendo la caña día y noche, la fragua era su corazón de hierro. Situada en el centro del patio de trabajo, era una caverna de fuego y sombra, de la que emanaba un calor constante y el sonido rítmico del metal siendo moldeado. Era el centro neurálgico de la propiedad, el lugar que daba a luz y curaba los huesos de hierro de aquel imperio, las hojas de los machetes, las cadenas del trapiche, las herraduras de los caballos, las rejas de las ventanas. Sin la fragua, la máquina de don Matías se detendría, y todos en el ingenio, desde el señor hasta el más humilde trabajador, lo sabían. En el centro de aquel infierno de creación estaba Jacobo. No era un hombre, era un titán. Descendiente del pueblo yoruba, su complexión era maciza, sus brazos gruesos como troncos de árbol, su piel oscura brillando con el sudor y el reflejo de las llamas. Moverse en su fragua era como asistir a una danza sagrada. No luchaba contra el fuego, lo comandaba. No golpeaba el metal, lo convencía de obedecer. Su martillo no era una herramienta, sino una extensión de su ser, y con él podía crear, a partir de un bloque de hierro en bruto, tanto la más delicada bisagra como el más robusto engranaje, un maestro artesano cuyo genio era la piedra angular de la riqueza de su opresor. Dentro de las paredes de su fragua, Jacobo era un rey. Su poder sobre la materia prima le otorgaba un estatus único, una mezcla de miedo y respeto por parte de los capataces que dependían de su pericia. Pero esta realeza era una ilusión que se desvanecía en el momento en que ponía un pie fuera de ese círculo de fuego. Afuera, era solo un esclavo más, sujeto a los mismos insultos, a la misma deshumanización. Esta dualidad era su prisión, ser simultáneamente el pilar indispensable del ingenio y su propiedad más prescindible, un maestro de su arte y un siervo sin nombre. Pero su dolor más profundo era una profanación de su propia alma de artesano. Su pericia, un don ancestral, una conexión sagrada con el dios del hierro, Ogún, era pervertida para servir a la tiranía. No solo forjaba herramientas de trabajo, bajo las órdenes directas de don Matías, se veía obligado a crear los instrumentos de tortura de su propio pueblo. El metal que moldeaba con orgullo para reparar el trapiche era el mismo que se veía forzado a transformar en los grilletes que sujetaban a los fugitivos, en las máscaras de castigo que silenciaban a los desobedientes y, lo más vil de todo, en los hierros de marcar con las iniciales de don Matías que quemaban la piel y la identidad de los recién llegados. Cada una de estas creaciones era una cicatriz en su conciencia. Cada golpe de su martillo moldeando una argolla de grillete era un eco de su propia servidumbre. Intentaba disociarse, ver solo el metal, la forma, la técnica, pero al enfriar el acero en el agua, veía el reflejo de los rostros de sus hermanos y hermanas que usarían esas piezas. Y por la noche, en la soledad de su choza, el sonido de su propio martillo lo atormentaba, no como el sonido de la creación, sino como el sonido de su complicidad forzada, la banda sonora de su propia alma siendo encadenada. A pesar de su dolor,
Había un santuario de pureza en su trabajo. Su verdadero orgullo residía en el mantenimiento del gran trapiche, el corazón mecánico del ingenio. Cuando una pieza se rompía, deteniendo toda la producción, era a Jacobo a quien llamaban. Y en esos momentos, ante el silencio ansioso de todo el ingenio, trabajaba con una concentración feroz, su pericia lo único que se interponía entre el orden y el caos, entre la ganancia y la pérdida. Era el sanador de esa bestia de hierro, una posición que le confería un poder silencioso e innegable. En aquel santuario de fuego y metal, Jacobo no estaba solo. A su lado, aprendiendo el lenguaje del martillo y de la llama, estaba su hijo adolescente, nacido en la hacienda. El muchacho ágil y de ojos inteligentes era el depositario de toda la esperanza de Jacobo. Verlo crecer, absorber el arte de la herrería, era la única luz en la oscuridad de su vida. La fragua se convirtió en su aula y su templo, el único lugar donde podían ser padre e hijo, maestro y aprendiz, lejos de los ojos de los capataces. Jacobo le enseñó a su hijo más que el arte de la metalurgia. Mientras el metal se calentaba y se enfriaba, le susurraba las historias de su pueblo, las leyendas de los orishas, la gloria de los reinos que habían quedado atrás en África. Le enseñó que su trabajo no era solo una tarea, sino un arte sagrado, que el fuego purificaba y que el hierro contenía el espíritu de Ogún. Era una educación secreta, una transfusión de identidad y de orgullo, un intento desesperado de armar el espíritu de su hijo contra un mundo determinado a aplastarlo. Don Matías, en su arrogancia, veía a Jacobo no como un hombre, sino como su activo más valioso, una herramienta de precisión que no podía ser fácilmente reemplazada. Se jactaba de la pericia de su herrero ante los visitantes, exhibiendo una pieza compleja que Jacobo había creado, de la misma manera que exhibiría un caballo de pura sangre premiado. «Este salvaje tiene oro en las manos», decía con una sonrisa satisfecha, la palabra salvaje, anulando cualquier atisbo de elogio, reafirmando su posición de propietario de un talento, no de empleador de un hombre. Esta deshumanización era una constante. En una ocasión, un noble visitante quedó tan impresionado con la habilidad de Jacobo que le ofreció a don Matías una suma exorbitante para comprarlo. Don Matías se rió, ofendido por la sugerencia. «Un hombre no vende su propio corazón», declaró, su metáfora revelando su verdadera perspectiva. Jacobo, que había oído el intercambio, comprendió su posición con una claridad dolorosa. No era lo suficientemente valioso como para ser libre, pero era demasiado valioso para ser vendido. Estaba permanentemente encadenado a su propio don. Así, la vida continuaba, en un precario equilibrio. El sol salía sobre los cañaverales, sonaba la campana, gemía el trapiche y golpeaba el martillo de Jacobo. Para un observador externo, era la imagen del orden colonial, una paz productiva mantenida por la disciplina. Pero bajo la superficie de esa rutina, la presión aumentaba. Cada grillete que Jacobo forjaba era una capa más de combustible añadida a un horno interior. Su fuerza física, su pericia, su furia contenida, todo se estaba calentando, se estaba templando, esperando el golpe que finalmente lo haría añicos. Su única vulnerabilidad, su único punto débil, era su amor por su hijo. En él, Jacobo veía no solo la continuación de su linaje de artesanos, sino la posibilidad de un futuro diferente. Soñaba que la habilidad del muchacho pudiera, algún día, comprar su libertad, que su don pudiera llevarlo lejos de ese lugar. Esta esperanza era lo único que le impedía dejarse consumir por la desesperación, el único metal blando que quedaba en su corazón endurecido por el dolor. El sonido del martillo en la fragua era el latido constante del ingenio, la victoria. Para don Matías era el sonido del dinero haciéndose, para los capataces era el sonido del orden manteniéndose, pero para los esclavos, que aprendían a escuchar las sutilezas del ritmo, era algo más. Era el sonido de la fuerza contenida, de la dignidad que se negaba a morir, de la furia siendo moldeada pacientemente. Era el sonido de un volcán durmiendo, y el espectador, sabiendo la erupción que estaba por venir, podía sentir el suelo empezar a temblar bajo el peso de esa paz insoportable. El catalizador que transformó la furia contenida de Jacobo en una avalancha de fuego y acero
Fue un acto de esperanza, aplastado por la más exquisita de las crueldades. Su hijo, Ismael, ahora un joven de 16 años, con el fuego de su padre en los ojos y su inteligencia en la mente, había cometido el crimen más peligroso en ese ingenio. Compartía la luz. Secretamente, en la oscuridad del barracón, usando un trozo de carbón y fragmentos de cajones, había comenzado a enseñar a otros niños las letras que su padre le había susurrado en la fragua. Era un acto de rebelión silenciosa, la ingenua creencia de que el conocimiento podía ser una llave, aunque no hubiera puertas a la vista. Su pequeña escuela secreta era un santuario de dignidad. Los niños, cuyos destinos estaban trazados para ser solo cuerpos en el campo, descubrían un nuevo mundo en las formas de las letras. Por breves momentos robados, no eran esclavos, sino estudiantes, sus mentes viajando más allá de las fronteras del cañaveral. Ismael no solo enseñaba a leer, enseñaba que eran más que sus cadenas, que sus voces, aunque silenciosas, importaban. Era la herencia de su padre, el arte de crear algo valioso a partir de la materia prima, aplicada no al hierro, sino al alma humana. Pero la luz atrae a las polillas, y la esperanza atrae la mirada de los tiranos. Un capataz, resentido por el respeto que el joven aprendiz recibía y desconfiado de su espíritu altivo, lo siguió una noche. A través de una rendija en la pared de la choza, presenció el crimen. Vio el círculo de niños atentos. Vio a Ismael dibujar las letras. Oyó sus susurros de aliento. No vio un acto de educación. Vio una insurrección, el germen de una idea que podía envenenar toda la cosecha humana de don Matías. Corrió a la casa grande, su descubrimiento una ofrenda venenosa para su amo. La reacción de don Matías no fue de furia explosiva, sino de un interés frío y científico. Convocó a Ismael a su presencia a la mañana siguiente. Para el señor del ingenio, el acto de Ismael no era una simple desobediencia, era un fallo en el sistema, una anomalía que amenazaba la premisa misma de su máquina de producción. Un esclavo que lee es un esclavo que piensa. Un esclavo que piensa es un esclavo que cuestiona. Y un esclavo que cuestiona es un engranaje roto, una amenaza a la integridad de todo el ingenio. El crimen de Ismael no era contra una regla, sino contra la naturaleza misma de su orden mundial. El castigo, por lo tanto, no podía ser común. Vender a Ismael sería eliminar el problema, pero no la lección. El látigo enseñaría dolor, pero no quebraría el espíritu que había generado el crimen. Don Matías, en su crueldad calculada, concibió una sentencia que era en sí misma una tesis filosófica. No destruiría el cuerpo de Ismael, sino su alma. Lo condenaría a ser un ejemplo viviente, un monumento andante a la futilidad de la esperanza, una lección que todos en el ingenio verían todos los días. Su sentencia sería una prisión perpetua, no de paredes, sino de hierro, que cargaría consigo para siempre. Quería un nuevo tipo de grillete, no las cadenas comunes para los tobillos, sino algo más pesado, más humillante, diseñado no solo para impedir la carrera, sino para quebrar la postura, para forzar al cuerpo a encorvarse bajo un peso constante, un recordatorio físico y perpetuo de su transgresión. Y entonces, su mente sádica tuvo la inspiración final, el toque de genio que transformaría el castigo en un acto de suprema tortura psicológica. Sabía exactamente quién forjaría esa obra maestra de la desesperación. Don Matías convocó a Jacobo. El herrero dejó su fragua y se presentó en la galería de la casa grande, su cuerpo macizo contrastando con la delgada figura de su amo. Su corazón ya estaba pesado por el miedo por su hijo. Don Matías le explicó el crimen de Ismael con un desdén divertido y luego, mirando a Jacobo directamente a los ojos, le dio su orden. Tú, mi mejor artesano, crearás su castigo. Forjarás para él un grillete de tobillo, unido por una cadena corta a una bola de hierro, lo suficientemente pesado para que nunca más olvide que su única función es obedecer, y lo quiero perfecto, tu mejor obra. El mundo de Jacobo se detuvo. El sonido del viento en la caña, el zumbido de los insectos, su propio latido, todo se silenció. La orden era una monstruosidad, una violación tan profunda de su alma que apenas podía respirar. Usar sus manos, su arte, el don de sus antepasados,
¿Para crear la prisión perpetua de su propio hijo? Era una exigencia que trascendía la crueldad. Era una profanación. Por un instante, el titán de la fragua sintió el impulso de abalanzarse sobre la frágil figura frente a él, de aplastarlo con sus propias manos. Se negó. La palabra salió de su boca, baja y ronca, un trueno contenido. No, fue la primera vez en toda su vida de servidumbre que le pronunciaba esa palabra a su amo. Don Matías no se enfureció. Sonrió una sonrisa delgada y victoriosa, como si hubiera estado esperando ese momento. No, repitió suavemente. Entonces quizás el castigo por enseñar a leer es demasiado blando. Quizás el castigo debería ser la muerte. Y quizás para dar el ejemplo debería empezar por ti. O quizás, solo quizás, simplemente le entregue el muchacho a los capataces y los deje jugar con él hasta que desee que lo hubiera matado. La elección es tuya, herrero. Forja. O mira cómo lo deshacen. La amenaza era absoluta. La elección era una ilusión. Jacobo miró más allá de don Matías y vio a su hijo, sujetado entre dos capataces, su rostro pálido de miedo, pero sus ojos aún fijos en su padre, con una fe inquebrantable, y en esa fe, Jacobo vio su propia condena. No podía salvar a su hijo del castigo, pero podía salvarlo de la tortura y de la muerte. Su acto de obediencia sería su último acto de protección. Con el alma convirtiéndose en cenizas, bajó la cabeza en un lento y derrotado asentimiento. Regresó a su fragua, pero ya no era su reino, era su cadalso. El fuego que antes había sido su musa, ahora parecía burlarse de él, las llamas danzando como demonios. Miró el hierro en bruto, su compañero de toda una vida, y vio en él solo el material de su vergüenza. Por primera vez en su vida, su martillo le pareció extraño, una herramienta ajena. Tenía que ejecutar su arte, pero cada golpe sería un acto de automutilación. Comenzó el trabajo. El ritmo de su martillo, normalmente tan seguro y rítmico, era ahora vacilante, luego furioso, luego resignado. Era el sonido de un corazón siendo aplastado en un yunque. Cada golpe que moldeaba el metal era un golpe contra sí mismo, contra su amor, contra su dignidad. El acero se calentaba y se volvía maleable bajo sus golpes, pero era su alma, la que estaba siendo calentada al rojo vivo y retorcida en una nueva y terrible forma. No estaba forjando grilletes, estaba forjando su propio odio, dándole forma, peso y sustancia. En medio del proceso, don Matías cometió su último y más fatal error de cálculo. Ordenó que llevaran a Ismael a la fragua. Quería que el muchacho viera, que comprendiera la totalidad de su derrota. Ismael entró, sus ojos buscando los de su padre en busca de consuelo, de una explicación, y lo que vio fue a su padre, su héroe, su dios del fuego y del metal, martillando la forma de su propia prisión. La mirada que se cruzó entre ellos en ese momento fue el verdadero punto de quiebre. En los ojos de Ismael, Jacobo vio la fe hacerse añicos, vio el amor transformarse en confusión y la confusión en algo que se parecía terriblemente a la traición. El muchacho no comprendía la elección imposible que su padre se había visto obligado a hacer. Solo veía el acto, la imagen de su protector creando sus cadenas. Y en esa mirada, Jacobo perdió lo único que lo mantenía en pie, la admiración de su hijo. Su alma, ya en cenizas, fue pulverizada. El trabajo continuó, pero ahora con una precisión fría y mecánica. El dolor había dado paso a un vacío. Terminó los grilletes. Eran, como había ordenado don Matías, una obra maestra. Perfectamente equilibrados, terriblemente pesados, su superficie lisa desmentía su función brutal. Eran la pieza de tortura más hermosa que jamás había creado, un monumento a su pericia y a su desgracia. Los enfrió en el agua, el vapor elevándose como el último aliento de su espíritu. La ceremonia de encadenamiento fue pública. Ismael fue llevado al patio y Jacobo fue obligado a observar mientras el capataz cerraba los grilletes en los tobillos de su hijo. El sonido del metal al cerrarse fue el sonido de una puerta de prisión cerrándose para siempre. El muchacho tropezó bajo el peso, su postura antes orgullosa encorvándose instantáneamente. El ejemplo estaba hecho. La lección había sido enseñada. El espíritu de Ismael y el de Jacobo estaban oficialmente rotos a los ojos de todos. Esa noche,
Jacobo regresó a su fragua, ahora oscura y silenciosa. Se sentó en la oscuridad, en medio de sus herramientas, un rey en su tumba. Pero lo que don Matías no había comprendido era la naturaleza del hierro. El hierro puede doblarse, puede moldearse, pero cuando se calienta y se enfría de la manera correcta, cuando se templa en el dolor más profundo, no se rompe, se endurece. Y en la oscuridad, el corazón roto de Jacobo no se deshizo, se solidificó, transformándose en acero. El duelo dio paso a una claridad helada. El dolor de la traición en los ojos de su hijo no sería su vergüenza, sino su combustible. Su don ya no sería una herramienta de opresión, sino la llave de la liberación. Miró un machete de caña a medio hacer, una pila de puntas de arado, los trozos de acero que llenaban su fragua. Ya no veía herramientas de trabajo, veía un ejército esperando nacer. Su rebelión no sería un acto de furia ciega, sería una obra de arte, forjada con la misma pericia y paciencia con la que moldeaba el metal. Empezaría en secreto, bajo el disfraz del trabajo diario. Iniciaría una producción doble. De día, forjaría las cadenas de don Matías. De noche, usando el calor residual de la fragua y de su furia, forjaría las armas de su libertad. Su arte, que había sido profanado, sería ahora redimido. La decisión estaba tomada. El herrero que había sido forzado a encadenar a su propio hijo usaría las mismas manos, la misma fragua, el mismo fuego, para armar a una legión que rompería todas las cadenas. El sonido de su martillo, a partir de esa noche, tendría un nuevo significado. Para el amo, sería el sonido de la obediencia, pero para los iniciados, para aquellos que vieran la pequeña marca secreta que grabaría en cada hoja, sería el sonido del corazón de una revolución comenzando a latir. El fuego en su fragua, que casi se había apagado con la desesperación, fue reavivado con un nuevo propósito. Ya no era solo el fuego para moldear el metal, era el fuego de su venganza, y lo alimentaría pacientemente día tras día hasta que se convirtiera en una conflagración que consumiría el ingenio y al hombre que lo había hecho sufrir, purificando la tierra con llamas y acero. El plan estaba en marcha, nacido del dolor más profundo que un padre puede conocer. Su fragua, el lugar de su mayor humillación, estaba a punto de convertirse en la cuna de la rebelión. El esclavo que había sido quebrado se había convertido en el general, y su campaña se libraría no con palabras, sino con el sonido del martillo, un ritmo que pronto se convertiría en la marcha fúnebre de su opresor. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. La noche de Zafra, que debía ser el apogeo de las ganancias de don Matías, se convirtió en el clímax de su aniquilación. La señal no fue un grito ni un disparo de mosquete, sino un sonido mucho más fundamental y aterrador. El ritmo constante y familiar del martillo de Jacobo en la fragua, que durante meses había sido el latido secreto de la preparación, cambió súbitamente. La cadencia del trabajo se transformó en un toque de guerra frenético y exigente, una alarma de metal contra metal que cortó la noche, resonando por los cañaverales como un llamado a las armas, una convocatoria para la cosecha final, donde las almas, y no la caña, serían segadas. Para los amos era un ruido disonante, para los iniciados era el sonido de la libertad naciendo en el fuego. La respuesta fue inmediata y devastadora. En los campos, bajo el manto de la oscuridad, las herramientas revelaron su verdadero propósito. Machetes de caña, cuyo equilibrio había sido sutilmente alterado para el combate, se movieron con una nueva y letal fluidez. Las hojas de las azadas, reforzadas y afiladas, se convirtieron en alabardas improvisadas, y las puntas de arado, transformadas en lanzas cortas, encontraron sus blancos en los cuerpos desprevenidos de los capataces. La rebelión no era un motín caótico, era una operación militar, ejecutada con la precisión de hombres y mujeres que conocían cada sendero, cada sombra, cada centímetro de la tierra que los había aprisionado. La sorpresa fue total, la retribución quirúrgica. Mientras la guerra silenciosa se libraba en los campos, un segundo grupo, moviéndose con una sombría determinación, avanzó sobre la casa grande. El edificio,
un símbolo blanco y arrogante del poder de don Matías, era su objetivo principal. Antorchas preparadas durante semanas se encendieron al unísono. El primer arco de fuego contra la noche fue un grito visual de desafío. Las llamas lamieron la madera seca de las galerías, encontrando las cortinas de lino de las ventanas abiertas, y en minutos, la mansión que había sido el centro de su opresión se convirtió en una pira funeraria para su propia tiranía, su resplandor iluminando la carnicería en los campos y declarando al mundo que el viejo orden estaba muriendo. Despertado por los gritos y el olor acre del humo, don Matías vio su universo desmoronarse desde su ventana. El fuego consumía su casa, y las sombras en los campos se movían no como trabajadores sumisos, sino como un ejército de espectros vengativos. Su mundo de control absoluto, de disciplina impuesta por el miedo, había implosionado en una noche de caos y retribución. Su familia y sus invitados corrían en pánico por los pasillos, cazados por las mismas herramientas que su riqueza había comprado. La máquina perfecta que había construido se había vuelto contra sí misma, y sus engranajes humanos ahora estaban triturando a sus amos. Jacobo no participó en la carnicería de los campos ni en el incendio de la mansión. Permaneció en su dominio, la fragua, su martillo continuando su ritmo inexorable. Era el general en su puesto de mando, el corazón palpitante que daba ritmo y coraje a su revolución. El sonido de su martillo era una promesa para sus combatientes y una tortura psicológica para sus enemigos, un recordatorio constante de que la fuente de su aniquilación no era externa, sino que había nacido en el corazón mismo de hierro de su poder. No era solo un rebelde, era el compositor de la marcha fúnebre de su amo, y cada nota estaba forjada en acero y fuego. Don Matías, acorralado y aterrorizado, vio bloqueada su ruta de escape hacia las caballerizas. En un acto de desesperación, corrió en la única dirección que le pareció segura, un reflejo condicionado que lo llevó no hacia la libertad, sino hacia el centro de su poder industrial, la fragua. Quizás buscaba refugio en su calor familiar, o quizás en su mente delirante, creía que podía confrontar al herrero, la fuente de ese ritmo enloquecedor, y ordenarle que se detuviera, como si aún fuera el amo de ese universo en llamas. Corrió hacia las fauces del infierno, sin darse cuenta de que el diablo lo esperaba dentro. Al entrar en la fragua, el calor y las chispas lo envolvieron, y allí, recortado contra el brillo del horno, estaba Jacobo. No blandía una lanza ni un machete. En su mano derecha, sostenía su pesado martillo de forja, la herramienta de su arte y de su dolor, ahora el cetro de su juicio. Su rostro, bañado por la luz naranja, era una máscara de calma y sagrada determinación. No había odio en sus ojos, solo el final de un largo camino. Los roles estaban ahora completamente invertidos. El Señor había entrado en el santuario del esclavo y había descubierto que ya no era un santuario, sino un tribunal. En un último acto de desafío aristocrático, don Matías desenvainó su espada, una fina hoja de acero de Toledo, un símbolo de su linaje y su derecho a gobernar. «¡Demonio!», gritó, su voz débil contra el sonido del fuego y del martillo, que finalmente se había silenciado. Avanzó, su esgrima elegante y entrenada contra la fuerza bruta del hombre que veía solo como una bestia de carga. Su hoja buscó la carne de Jacobo, un último y desesperado esfuerzo por reafirmar un orden que ya no existía. Jacobo no esquivó. Levantó su martillo no como un arma, sino como la herramienta que era, y paró el golpe. El sonido que siguió fue el de la propia rebelión, el zumbido agudo y limpio de la espada noble chocando contra el golpe sordo y pesado del martillo del trabajador, el arma de la aristocracia contra la herramienta del pueblo. Jacobo no atacaba, solo se defendía, el mango de madera de su martillo absorbiendo y desviando cada estocada desesperada, su fuerza cansando el brazo de su antiguo amo, transformando su danza de la muerte en una lección de futilidad. El punto de inflexión fue un acto de desdén artesanal. En una de las estocadas de don Matías, Jacobo no se limitó a bloquear. Giró y golpeó, no con la cara del martillo, sino con su borde templado, directamente contra la hoja de la espada. El impacto fue cataclísmico. La delgada hoja de Toledo, forjada para duelos de honor,
No estaba hecha para soportar la fuerza bruta del acero de un yunque. Se hizo añicos en una explosión de fragmentos metálicos que llovieron sobre el suelo de la fragua. El símbolo del poder de don Matías yacía roto a sus pies. Desarmado y temblando, don Matías retrocedió, tropezando con trozos de hierro y herramientas esparcidas por el suelo. Cayó pesadamente, su cuerpo antes imponente ahora una figura patética en la tierra apisonada de la fragua. Jacobo avanzó lentamente, su martillo descansando sobre su hombro, su sombra engullendo al hombre caído. Don Matías alzó la vista y por primera vez vio verdaderamente al hombre que había poseído durante toda su vida. No vio a un esclavo, ni a un demonio. Vio a un juez, forjado en el fuego que él mismo había encendido. La justicia poética, primigenia e inevitable, estaba a punto de ser servida. El hombre que le había ordenado a Jacobo forjar las cadenas para su propio hijo estaba ahora indefenso ante la herramienta que representaba el trabajo y el dolor de cada alma que había aplastado. El martillo no era solo un arma, era la suma de todos los sufrimientos, el peso de todas las injusticias, el eco de cada latigazo. Jacobo levantó el martillo en alto, su silueta la de un ejecutor cumpliendo una sentencia largamente debida. El grito de don Matías fue ahogado por el sonido final y resonante del martillo encontrando su blanco, sellando el fin de una tiranía en el mismo lugar donde sus instrumentos habían sido creados. El amanecer que siguió a la noche de fuego y acero reveló un mundo renacido de las cenizas. Donde antes se erguía la imponente casa grande, ahora quedaba un esqueleto ennegrecido, humeando contra el cielo de la mañana, un monumento a la arrogancia consumida. El trapiche estaba silencioso, su hambre de caña y de vidas finalmente saciada. El ingenio La Victoria ya no existía. En su lugar había un territorio liberado, un campo de batalla donde la victoria había sido conquistada no por un ejército, sino por una idea armada con acero. Desde el corazón de ese nuevo mundo, desde su fragua aún caliente, Jacobo emergió, no como un conquistador exultante, sino como el artesano que era, mirando su obra de destrucción con la plena conciencia de la tarea que seguía, la de forjar una nación. Su primera acción no fue de venganza, sino de unión. Convocó a los sobrevivientes, a los hombres y mujeres cuyos rostros estaban manchados de hollín y de una aterrorizada esperanza. En el patio principal, ante la picota derribada, no pronunció un discurso de odio, sino de propósito. Les habló no solo de la libertad que habían conquistado, sino de la responsabilidad que ésta conllevaba. La tierra que habían regado con su sangre era ahora suya, pero solo seguiría siéndolo si la defendían y la cultivaban con la misma unidad con la que habían luchado. A partir de ese día, ya no eran esclavos de don Matías, eran los ciudadanos fundadores del Palenque Ogún, un nombre que honraba al espíritu del hierro que los había armado. Jacobo regresó entonces a su fragua, pero su propósito había sido redefinido. El fuego que otrora había creado los instrumentos de la opresión, ahora ardía con una llama de creación y autosuficiencia. Con una solemnidad ritual, tomó las cadenas y grilletes que quedaban y los arrojó al corazón del horno. Bajo los golpes de su martillo, el hierro de la servidumbre fue transformado no en espadas, sino en arados. Las rejas de las celdas se convirtieron en asadas. Su arte, que había sido pervertido, fue purificado. El sonido de su martillo, que había sido la campana de la rebelión, se convirtió ahora en el ritmo de la reconstrucción, el latido del corazón de una comunidad aprendiendo a alimentarse a sí misma. En uno de sus primeros y más personales actos fue hacia su hijo, Ismael. El muchacho, liberado la noche anterior, todavía miraba a su padre con una mezcla de admiración y del antiguo dolor de la traición. Sin una palabra, Jacobo tomó el pesado grillete que él mismo había forjado y lo colocó en el yunque. Levantó su martillo, el mismo que había creado esa prisión, y con un único golpe poderoso y preciso lo hizo añicos. Las dos mitades de la argolla cayeron al suelo con un sonido sordo y final. En ese acto, no solo rompió el hierro, rompió el recuerdo de su humillación, restaurando su honor a los ojos de su hijo, quien finalmente comprendió la profundidad del sacrificio de su padre. La noticia de la exitosa revuelta se extendió por las plantaciones vecinas como un incendio en los cañaverales,
sembrando el pánico entre los señores de ingenio. La aniquilación de la casa de don Matías, orquestada desde adentro por su propio herrero, era una pesadilla hecha realidad, la prueba de que el enemigo no solo estaba en los palenques lejanos, sino en sus propias fraguas y cocinas. Su respuesta fue un clamor por una represalia brutal. Se reunió una milicia colonial, una fuerza de castigo enviada con la tarea de aplastar el palenque Ogún y convertirlo en un ejemplo sangriento para todos los que osaran soñar con la libertad. Pero la milicia, que esperaba encontrar una banda desorganizada de esclavos armados con toscas herramientas agrícolas, encontró algo totalmente diferente. Encontraron un reducto fortificado, defendido por hombres y mujeres que luchaban con una disciplina feroz y con armas de una calidad inesperada. Las lanzas forjadas por Jacobo perforaban las líneas de los soldados y los machetes, equilibrados para el combate, se movían con una velocidad letal. Luchando en su propia tierra, usando el conocimiento de los senderos y la cobertura de la caña, los rebeldes transformaron su defensa en una serie de emboscadas mortales. Su furia templada por la estrategia de su líder herrero, el ataque fue repelido. La milicia, diezmada y desmoralizada, se retiró, dejando atrás un rastro de muertos y la leyenda del palenque inexpugnable. La victoria transformó a Jacobo de un líder rebelde en un mito. La historia del herrero de Ogún viajó de boca en boca por toda la isla de Cuba. Se contaba que el propio Orisha del Hierro había descendido a la tierra en el cuerpo de su herrero elegido, que sus armas estaban bendecidas con un poder sobrenatural y que su fragua era un portal al mundo de los dioses. Dejó de ser un hombre de carne y hueso para convertirse en un símbolo inmortal de la resistencia africana. El sonido de un martillo lejano resonando en la quietud de la noche adquirió un nuevo y poderoso significado. Para los amos, se convirtió en un sonido de paranoia, un presagio de muerte que los hacía mirar a sus propios herreros con una nueva y terrible sospecha. Cada golpe de martillo era un potencial latido de una nueva rebelión, pero para los miles de esclavizados que trabajaban en los ingenios de Cuba, el sonido se convirtió en un código, un susurro de esperanza en la oscuridad. Era el sonido de Ogún trabajando, el sonido de Jacobo forjando, un recordatorio de que la libertad no era un don a ser esperado, sino un arma a ser creada. El legado de su revuelta fue más profundo que la liberación de un único ingenio. Jacobo no solo armó a su pueblo con machetes y lanzas, lo armó con una idea revolucionaria. Demostró que sus propias habilidades, su propia indispensabilidad para el sistema, podían ser su mayor arma, las herramientas de su subyugación, las mismas que usaban todos los días para enriquecer a sus amos, podían ser reforjadas en las llamas de su furia y transformadas en las llaves de su propia liberación. Les dio un nuevo evangelio de la insurrección, uno que nacía no de la huida, sino de la apropiación del centro de poder del enemigo. Jacobo vivió el resto de sus días no como un rey o un nuevo señor, sino como lo que siempre había sido, el herrero. Su fragua permaneció como el corazón de su comunidad, pero ahora forjaba arados para alimentar a su pueblo libre y las armas para defenderlos. Enseñó su arte a una nueva generación, no como una tarea de esclavo, sino como un oficio sagrado de creación y protección. Su mayor obra maestra no fue una espada ni un grillete, sino una comunidad donde el sonido del martillo era el sonido de niños aprendiendo a leer, el sonido de la cosecha siendo compartida, el sonido de un pueblo forjando su propio destino. Nunca se vio a sí mismo como un héroe, sino como un padre que había sido forzado a una elección imposible y que de esa elección había construido un mundo donde ningún otro padre tendría que enfrentarla. Su historia se convirtió en un testamento inmortal de que el intento de esclavizar el arte de un hombre es el más peligroso de los juegos. Al forzarlo a crear la prisión de su hijo, don Matías no quebró su espíritu. Lo templó, transformando a un maestro artesano en un maestro de la revolución, un hombre que demostró que las cadenas más fuertes pueden ser derretidas y rehechas en la forma de una libertad inquebrantable. Así, la leyenda del herrero de Ogún resuena, no solo en los anales de la historia, sino en el sonido mismo del metal siendo moldeado. Es un recordatorio eterno de que, en las manos correctas,
Un martillo no es solo una herramienta para construir o para romper, sino para recrear el mundo. La revuelta de Jacobo no fue solo una batalla por un pedazo de tierra, fue una batalla por el alma del arte mismo, la prueba de que el verdadero poder de un creador no está en lo que se ve obligado a hacer, sino en lo que un día elige forjar.